La mejor forma de alcanzar todas tus metas en League of Legends, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, en realidad en lo que sea, pero en este caso estamos enfocados en League of Legends, es retrasando la gratificación, porque si logras retrasar la gratificación es la única forma que tienes de volverte inteligente. Probablemente estés en España, te vaya muy bien en tu trabajo, a lo mejor estás en otro país, te fue bien en tu negocio y por algún motivo no logras mejorar el League of Legends. Y te estarás preguntando, ¿por qué no estoy consiguiendo los resultados que quizás sí conseguí en mi vida, tuve éxito, pero no logro trasladar esto directamente a League of Legends? Y la forma de por qué esto ocurre es la siguiente. Cada vez que sacas una kill, una asistencia, logras comprarte un objeto, haces una buena jugada, desarrollas un chispazo, una descarga de dopamina en tu cerebro que te dice que estás haciendo las cosas bien. Cada vez que terminas una partida y ves el icono de más 27, 23 League Points, estás pensando, estoy avanzando, soy bueno, debo mejorar. Cada vez que pasa una pequeña cosa positiva, lo tomas como si fuese un gran logro y eso genera dopamina, gratificación y como te estás generando ese tipo de situaciones tú mismo donde celebras cada pequeña victoria, a la larga terminas pensando de forma inconsciente, soy muy bueno, no necesito mejorar, no necesito ayuda y eso se termina transformando en un ego y el ego va muy de la mano con el miedo y es el miedo a ser ayudado. Para poder retrasar la gratificación constantemente tienes que decirte a ti mismo, no soy lo suficientemente bueno, soy nuevo, me falta mucho, porque así le aperturas a tu inteligencia, que debe ser como una ciudadela, dice Marco Aurelio, la oportunidad de seguir aprendiendo. En el punto en el que tú empiezas a decirte a ti mismo, soy bueno, ya aprendí, ya conseguí X resultado, entonces tu organismo, tu sistema propio va a empezar a dejar de lado la lectura, dejar de lado la inteligencia y su desarrollo, y terminas viviendo inmerso en este sistema y en esta cultura de gratificación instantánea donde está lleno de streamers que no te aportan en nada y solamente hablan ridiculeces, donde está lleno de personas con poca ropa y constantemente quieres verlas y haces clic y donde constantemente estás scrolleando como un zombie mientras podrías pasar ese tiempo con tus hijos entendiendo que ya tienes poco tiempo por tu trabajo. Entonces, la relevancia de todo esto es entender que la gratificación es algo que vive en tu cuerpo y tu cuerpo es muy limitado. Tu cuerpo funciona mediante estímulos. Y si tú vives en cuerpo constantemente, lamentablemente vas a vivir con esa limitación de forma constante. Por más logros que consigas, como vives en cuerpo y vives en vacío, te sientes vacío. Porque vives en cuerpo y has dejado de lado todo lo que es conseguir logros muy buenos de forma muy difícil y esos logros difíciles celebrarlos pero un poco. Los emprendedores perdemos el 98% de las veces y ganamos solo un 2%, celebramos 2 segundos ese 2% de pequeñas victorias y seguimos avanzando. Ustedes recurrentemente me dicen, eres muy bueno, has avanzado mucho, lograste llevar a más de 7.000 personas a lo alto, entonces la verdad es que no entiendo cómo no me podrías llevar a mí, pero la verdad, y muchas cosas más, me comentan cosas positivas, pero yo no desarrollo gratificación por nada. Todos los días hago este tipo de videos como mensaje para mí mismo, pero también para ustedes, y también lo hago de forma muy recurrente el hecho de levantarme, mirarme al espejo y sé completamente que uno debe amarse y hablarse con amor, pero mi manera de hablarme con amor es decir, Francisco, no has conseguido nada, no eres nadie y te falta mucho por aprender y no estoy apegado ni al cuerpo, ni a la forma, ni al ego. Entonces, una cosa es que yo sea muy serio contigo porque quiero proveerte algo de calidad y otra cosa es que tenga ego. Y ego he logrado acallarlo constantemente con meditación y haciendo cosas difíciles, porque cuando haces cosas difíciles la gratificación se apaga. ¿Cuáles son esas cosas difíciles que recurrentemente hago y que después se terminan volviendo fáciles y por ende tienes que subir el nivel? Correr es una de ellas, apesta correr, te persiguen perros, pasan autos rápido, te llega el sol, te mojas con la lluvia, es terrible. Pero tienes que hacerlo recurrentemente. Y en el punto en el que me digas que correr es fácil es porque no estás corriendo lo suficientemente fuerte ni con una intensidad adecuada. Entrenar es difícil.
A mí se me hace fácil porque llevo más de 10 años entrenando mi cuerpo, entonces hay que buscar forma de hacerlo más difícil. Leer es difícil porque tienes que aprender, tienes que hacer sinapsis, conectar procesos, sistemas, avanzar, volver a leer la misma página, volver al mismo libro que pensabas que no te iba a servir y volver a leerlo. Toda esta cultura de la inmediatez, de la gratificación instantánea, te está volviendo menos inteligente, porque no estás buscando desarrollarte profesionalmente, ni cuando consigues un éxito de forma laboral, muchas veces la gente se conforma con ese éxito y lo trata de extrapolar a otras áreas de su vida. Pero ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus relaciones? Em, y muchas veces se busca un escape en League of Legends y le dedicas muchas horas y en el fondo le dedicas tantas horas ¿para qué? Para no escalar, para no subir. Pero claro, seguramente si yo te preguntase me dirías, no, es que es solamente un hobby, cuando por dentro sientes dolor y vacío porque no conseguiste subir. Entonces, eso es vivir en cuerpo, es vivir apegado a la forma, pero justamente el cuerpo, que es el recipiente que te contiene, lo tienes que cuidar como un templo y por eso es que entrenas constantemente, porque el día de mañana cuando tengas 53 años o 63 años y eso te pase factura, lamentablemente necesitas para seguir evolucionando haber entrenado tu cuerpo y bajar esos niveles de cortisol que constantemente están allí. Y necesitas dejar ahora esa especie de gratificación y de búsqueda de validación de forma constante. Necesitas dejar de decir que vas a hacer cosas y después no hacerlas porque quedas en vergüenza por principio de coherencia, como muy recurrentemente ocurre, ¿no? Y lo hablo muchas veces con mi equipo. Cuando alguien nos dice, ok, ¿sabes qué? Avancemos, quiero subir, quiero mejorar, voy a hacer todo lo posible, ¿dónde firmo para trabajar contigo? Nosotros internamente y por respeto conversamos con ese alguien, pero genuinamente sabemos que es una persona que está buscando validación y que al decir eso genera una imagen mental como de, oh, lo logré, ¿cierto? Entonces, no perdemos tiempo. ¿Por qué? Porque las personas que son capaces de desarrollar imágenes constantemente de ellos logrando metas, nunca van a decidir accionar hasta que toquen fondo, rock bottom. Y cuando tocas rock bottom, piensas que estás preparado para tocar fondo cuando no lo estás. Nadie está preparado para tocar fondo. Si supieses que estás a 30 fallos de conseguir tu meta, ¿qué tan rápido estás dispuesto a fallar? ¿Qué tan rápido estás dispuesto a caerte? Y el caerse implica hacer cosas difíciles porque es lo único que te prepara un poco. Y no, jugar una partida de League of Legends con un campeón que no corresponda al carril como Yumi Top no es hacer algo difícil, es hacer algo ridículo. Muy recurrentemente estos patrones los veo replicados en ciertos arquetipos de personas y constantemente es lo mismo. Me hablan de streamers que no tengo ni la más remota idea porque no los miro. Me hablan de cosas que están en auge en esta cultura débil y de mediocridad que tampoco me entero y que genuinamente no es algo de interés porque no es algo que yo pueda visibilizar como aprendizaje. Entonces, si todos estos patrones se repiten en personas que recurrentemente no les va bien, aplica ingeniería inversa y haz todo lo contrario. No scrollees, no hagas cosas fáciles, en vez haz cosas difíciles y que esas cosas difíciles te lleven a resultados concretos. Hombres débiles crean tiempos difíciles. Y ahí salen los hombres fuertes que crean tiempos fáciles, que crean hombres débiles. Necesitas ser fuerte por una cosa prehistórica, humana, en la que vas a enfrentarte a dificultades en tu vida físicas y mentales, en el punto en el que se llega a disociar la información de la ejecución y prepararte para ello implica hacerte fuerte ahora. Y no es una fortaleza física simplemente, es una fortaleza de qué estás dispuesto a entregarle a tu mente, cómo están tus receptores de dopamina. No puedes mantener la atención durante 20 minutos en un video porque estás acostumbrado a que todo sea una cultura de la inmediatez. Necesitas resolver eso y eso también parte por tu ambiente. Porque para poder volverte inteligente necesitas información de calidad y eso está en los libros, ¿cierto? Te puedes apoyar sobre hombros de gigantes. Imagina un texto que haya escrito alguien como Napoleon Hill, Dale Carnegie, Marco Aurelio. Tienes acceso a ello. Tienes acceso a registros de personas que pusieron todo su conocimiento en papel para que tú lo puedas absorber.
donde técnicamente está la energía de esas personas, de Earl Nightingale, de Bob Proctor, de personas que les fue muy bien y pusieron su conocimiento disponible para ti. Y si es que de alguna forma no quieres leer recurrentemente, entonces tampoco te hace bien ver horas y horas de contenido y no ejecutar. Fíjate que es un patrón también muy recurrente que yo detecto porque en Titans medimos absolutamente todo y por eso nos va mejor que a cualquier otra persona haciendo que la gente suba de liga por la medición. No es simplemente echarte y dar una clase mediocre. Porque medimos también ciertos patrones de comportamiento y de reactividad. Por ejemplo, cuántas veces una persona reacciona negativamente en un entrenamiento. Porque eso nos da a entender cómo están sus receptores de dopamina, realmente cómo es la capacidad de gestionar el estrés. Y ahí es clave. No podemos entender esto como de forma científica, pero sí podemos entender como, ok, este invocador lamentablemente reacciona negativamente unas 10 o 15 veces, entonces necesitamos hacer un trabajo cortito, ¿cierto? Porque es todo macro, micro, procesos, sistemas, pero necesitamos hacer un pequeño trabajo de mentalidad muy corto, porque esto no es netamente algo full mental, es macro, es micro, árboles de procesos y ese tipo de cosas. Entonces, el trabajo mental que siempre entregamos es el trabajo de dejar de lado la inmediatez y entender que no hay que buscar jugadas profesionales en League of Legends, no hay que buscar como hacer cosas genuinamente muy, muy, muy como de Gozu. em, y no hay que buscar recurrentemente el factor kill, sino que con el factor objetivos, con el factor seteo de visión, con esos factores realmente puedes ganar y vas deteniendo el tilt cuando el enfoque es de mejora. Pero traslademos esto a el comportamiento humano, social. Recurrentemente la frustración y sobre todo en individuos más jóvenes se ve cada vez más fuerte. ¿No te resulta algo? Le pegas a la mesa, le pegas al teclado y en la cultura, no todos, pero el streaming se romantiza eso, ¿cierto? Clips con millones de visitas. Es vergonzoso y genuinamente ridículo que se pueda vanagloriar a alguien de eso cuando hay personas que replican esas conductas, niños, seguramente tus hijos, seguramente tú mismo, incluso cuando eras más joven, y eso lo único que hace es dañar a tu entorno y dañar a tus cercanos y de hecho reaccionar con violencia, ese tipo de situaciones, es una señal tremenda de debilidad. Y todo viene por el sistema de recompensa, ¿cierto? Al que fuimos condicionados, al sistema de la inmediatez, a la cultura woke y de debilidad, y a la mediocridad constante de conformismo que hay. Hay dos personas con las que trabajo en situaciones más privadas, no son estudiantes míos, son simplemente personas con las que me toca trabajar, ¿cierto? En formación. Y bueno, uno más que el otro recurrentemente me decía, ¿no? En algún punto, Francisco, ya conseguiste estas metas, estás muy bien, son metas pero increíbles que has logrado avanzar. Y mi respuesta es, no me interesa genuinamente este tipo de respuestas porque no me conformo. Conformarte y que alguien te diga lo estás haciendo bien, vas excelente, ya te pasaste todos los niveles, es lo peor que puedes hacer escuchar ese tipo de sandeces. Y por lo demás debes de tener cuidado con los aduladores, lo dice Marco Aurelio. De alguna forma te permite, cuando te alejas de ese ruido, te permite enfocarte quizás en la parte interna y en tu mensaje y en decir, ok, la gente me apoya, quiere que me vaya bien, pero a mí no me sirve esto, entonces lo tomo, lo transformo en algo como positivo, pero sigo mi camino porque me falta por mejorar. Siempre, eterno estudiante, gratificación de lado para poder aprender. Reitero, empiezas a pensar que eres bueno. ¿Qué ocurre cuando empiezas a pensar que eres bueno? Me tocó trabajar en un equipo que la rompió acá en Chile, la rompió muy fuertemente en Chile y llegó el punto donde empezaron a pensar que eran muy buenos, tenían un roster en Argentina también, y empezaron a pensar, somos muy buenos, somos los mejores, perfecto, háganlo, porque en ese tiempo yo no hacía head coaching, estaba de practice coaching, recuerdo de un mid laner, y fue cuando recién había comenzado, y ok, hagan lo que ustedes gusten. ¿Y qué terminó ocurriendo? Equipo desarmado, estompeado, jugadores hablando ridiculeces genuinamente en los entrenamientos. Igual esto es muy típico de los jóvenes, pero no eran tan jóvenes. Entonces
Se destruye la cultura profesional y el mismo coaching que uno realiza se ve mancillado por mal lenguaje, mal léxico, mediocridad. Y juntarte con personas que pertenecen a ese círculo de mediocridad te hacen mal. Sabes que un cuello de botella genuinamente amplio que tiene muchos invocadores es que hacen dúo con sus amigos que juegan pésimo, pero siguen haciendo dúo con ellos en solo queue. Puedes hacer dúo con ellos en ARAM, puedes hacer dúo con ellos en Swift Plays, en partidas rápidas, pero no lo hagas en solo queue porque arruinas tu MMR. Y hay gente que pueda pensar, es que son mis amigos. Adelante. Seguramente tus amigos son los que el día de mañana van a trabajar por ti, te van a llevar al trabajo, van a cuidar a tus hijos, van a cuidar a tu familia. Sí, tus amigos. Tú lo haces. Y tienes que aprender a estar solo, porque en el punto que empiezas a resguardarte con personas aquí, personas allá, autocompadecencia, pobrecito de mí, por favor, háganme cariño, te vuelves débil. Y ser débil no está bien. Puedes tener sensibilidad, puedes tener empatía, pero ser débil y buscar comfort en las palabras de otros te hace débil. Por eso te muestras siempre disponible. Te muestras siempre disponible porque quieres estar, quieres pertenecer, pero tú no entiendes que tú ya eres, ya perteneces aquí. El tema es que si no te preocupas de desarrollar esto, pierdes. Yo soy un individuo altamente obsesivo con los resultados que les proveo a mis estudiantes y a las personas con las que trabajo y me relaciono. Y muchas veces dejo de lado la lectura por estar obsesivamente y compulsivamente trabajando para proveer un resultado al punto que me puedo llegar incluso a enfermar de algún dolor de cabeza. Pero cuando dejo espacio para leer, ¿cierto? Cuando dejo espacio para aprender, por eso tengo mis libros, mi libreta donde anoto todo y hago journaling al finalizar cada jornada todos los días, esos espacios me ayudan a mejorar. Y no te digo lee todos los días, lee una hora, simplemente lee, simplemente aprende. Y si quieres aprender de content, que sea un contenido donde no se busquen views ni likes, que a mí no me interesan en lo absoluto porque tú no comes likes, bien, no comes visitas, no comes seguidores, ¿ok? Tú lo que provees es educación, si a alguien le interesa y le sirve, fantástico, fenomenal. Si a alguien no le interesa, perfecto, la puerta es súper amplia, ¿bien? Entonces, en el punto en el que dejas de fijarte en métricas de vanidad ridículas, en el punto que dejas de fijarte correcto en métricas de vanidad para tu vida, es el punto en el que consigues mejorar. Uno va al gimnasio para hacerse más fuerte, uno medita para que su mindset esté mucho más fuerte y para poder gestionar el estrés de mejor manera. Para uno eso se entrena, ¿cierto? Cada vez que tengas una dificultad en tu vida, piensa, para esto me he entrenado. Bien, no sé si fue Epicteto, Séneca o Marco Aurelio, pero apoyarte en el estoicismo y la filosofía es bueno. Y no te pienses que en algún punto de mi vida no me cuestioné el hecho de estoy leyendo mucho, estoy dejando la gratificación demasiado de lado, me lo cuestioné porque me tocó conocer individuos que eran muy thinkers, que eran filósofos en el sentido de que leían, leían, leían y su vida era una mierda, perdonando la expresión, pero su vida era una puta mierda honestamente porque leían tanto, no digo garabatos, pero es que era una vida muy negativa la que tenían muchos de ellos, porque no ejecutaban lo que aprendían. Y si es que alguien busca ejecutar, pero no lo haces de forma sostenida a través del tiempo y repetitiva, pierdes. Y ahora con los avances de la IA, por ejemplo, donde todo es más inmediato todavía, ahí sí que terminas perdiendo. Porque antes por las respuestas había que esforzarse e ir a una biblioteca y leer. Ahora tú vas, te pides un libro en Buscalibre acá en Chile, em, o simplemente vas y le preguntas a GPT y te da cierta respuesta, ¿cierto? Pero lamentablemente y lo que termina ocurriendo con eso es que te dan algo inmediato donde no sacrificaste nada por obtenerlo. Bien, tus padres seguramente em, tuvieron una vida más dura y tus padres ahora que tienen una edad, ¿cierto? Me imagino que tú tendrás cerca de 27 a 40 años. Seguro que tus padres, o 25 a 35, no sé, seguro tus padres son personas muy recias, muy fuertes como un roble. Cuando hablan de cosas negativas no les importa. ¿Por qué? Porque era una cultura distinta a la de antes. Tradicional, de fortaleza, de familia, de valores tradicionales, cosa que se ha ido perdiendo. Lo más valioso y lo más importante es tu familia. Y si es que te pones excusas para seguir avanzando y no eres capaz de proveer para ellos y ni siquiera capaz de proveerte para ti mismo,
entonces estás jodido. Cada vez que te pasa algo malo, di bueno. Es lo que dice Joko. Cada vez que le pasa algo negativo, bien. Y Hormozy, cada vez que le pasa algo negativo, Alex Hormozy dice algo como, esta es la historia que le voy a contar a mis hijos algún día de cuando su papá logró conseguir eso. Ese es el framing, el marco. Lo que estás viendo ahora en esta pantalla es un marco donde te estoy entregando un mensaje y si ese mensaje te llega, toma nota, ejecútalo. ¿Sabes por qué no hay de estos videos acá? Porque a nadie le importas un carajo en el apartado de mindset y fortaleza. Por eso no hay de estos. Entonces, duele, sí, duele, pero es la única forma que tienes de fortalecerte entendiendo que a las únicas personas que les importas un poco son tu familia. Si no tienes una, te construyes una. Entonces, cuando llegas a ese punto y entiendes que estás en literalmente jugabilidad solitaria, pero que van a haber algunos personajes, ¿cierto? Como un juego como el WoW que te van a ir aportando en tu camino, bien. Pero sabes que nunca estás solo si te tienes a ti mismo. El tema es que cuando vives en cuerpo, vives en forma, vives en estímulos, en gratificación, vives lleno de un montón de basura, lo que termina ocurriendo es que no te tienes, el cuerpo te tiene, las creencias te tienen. Entonces hay que hacer un trabajo de mindset, de desapego. Por eso es que, y para mí es muy difícil porque yo soy de ejecutar, 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 leo un poco, voy con mi mentor, pregunto cosas, ejecuto inmediatamente. Porque si es que yo me demoro ejecutando y tardo y me pongo excusas, ¿cierto? Como, no, es que esta persona me dijo que haga esta otra cosa, y esta otra cosa, y este streamer me dijo que haga esto, pero sabes que la verdad no voy a tomar acción porque está todo perdido, porque, no sé, Donald Trump está subiendo los aranceles, ay no, pobrecito de mí. Autosabotaje se llama eso. Y cuando dejas que el self-sabotage impacte en tu vida, no tienes oportunidad de mejorar. Porque después tocas fondo y sabes qué es lo peor de tocar fondo, que piensas que estás bien. Piensas que estás bien hasta que el mismo cuerpo te avisa, ¿cierto? Que estás mal. ¿Y cómo te avisa? Músculos con desgaste, estás tenso, te duele todo y de alguna forma no te permite ya avanzar, tienes menos energía. ¿Y cuál es el responsable? League of Legends, ¿cierto? Los compañeros de LoL que juegan mal. El responsable eres tú. Y tienes que empezar a tomar acción por sobre eso. Si no tomas acción por sobre eso, si no accionas, si no avanzas, si no mejoras, si no te permites a ti mismo ser ayudado, bienvenido al círculo de la mediocridad en el que buscamos información. Te digo algo personal. Me daría pánico ver podcast todos los días y leer sin ejecutar. Pánico, miedo, es un miedo que tengo. Pánico me daría llegar a ese nivel. Yo en el tiempo libre que antes en el tiempo libre solía ver muchas series con bueno, una persona y a ella le gustaba mucho el apartado de visualizar constantemente series e ir avanzando. Y en algún punto agarré el gustito a ver y Breaking Bad y GOT y qué sé yo. Y llegó un día en el que me vi a mí mismo viendo una serie y me dio pánico. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi vida. Pero ahí toqué fondo, pero porque estaba muy arriba, me había ido muy bien. Porque tenía comfort, tenía comodidad, tienes que ponerte incómodo. La única forma de ponerte incómodo es hacer cosas difíciles. Te lo digo con una mano en el corazón, que de hecho mi corazón se ve como al revés porque creo que la cámara graba girado, entonces la vamos a poner acá o acá. Por favor, haz cosas difíciles. Por favor, toma acción sobre ti mismo. Por favor, si vas a emprender un viaje, hazlo. Déjate tiempo libre para leer, para sí salir y disfrutar un rato con amigos en panoramas saludables. Pero si es que quieres evolucionar como ser humano y adaptarte a los cambios que están ocurriendo, necesitas trabajar en tu conciencia, en tu capacidad de resolución de problemas de alta complejidad. Para eso está hecho el cerebro humano, para resolver problemas de alta complejidad y levantarse más fuerte y más inteligente. Cuando te ocurran cosas negativas, piensa bien. Cuando te toque una FK, perfecto, oportunidad para carrear. Ese es el mindset. Es difícil, lo sé,
Me ocurre, pero es la única manera. Abrazar la dificultad, abrazar, embrace, ¿no? Lo difícil que puede ser. Yo, y muy recurrentemente me pregunta si no trato de ser autorreferente, como dice Brian Tracy, que es lo peor que puedes hacer, sino que es el único ejemplo que te puedo dar. Yo literalmente vivo en un gimnasio, ahí soy el press de banca, y acá tengo una máquina multifuncional. ¿Por qué? Y literalmente, con suerte, tengo ventanas. ¿Sabes por qué? Porque esa es mi forma y es una locura. Yo apago todas las luces, pongo luz roja para favorecer la producción de melatonina en la noche y dormir bien, porque es mi forma de entrenar, de vivir, y es una forma que para mí es de disciplina. Estar aquí formándome como individuo en esta especie de habitación del tiempo o estudio de trabajo, donde el único enfoque es trabajar y entrenar, y cuando me he ganado eso, salgo al patio, leo un libro, y esa es mi forma de distracción, leer un libro. Esa es mi forma de distraerme, entre comillas, que en realidad es una forma de aprendizaje, y la manera como de darte dopamina es ir avanzando por las páginas, si es que quieres verlo de esa forma. No tengo otra distracción, no hay. ¿Y sabes por qué hago eso? Porque como trabajo en League of Legends y a veces tengo que jugar para tomar datos, y, por ejemplo, entras a una cuenta que tienes en Maestro a una cuenta que está en Esmeralda, que es muy difícil, lamentablemente el juego genera constantemente descargas de dopamina. Entonces yo no juego en la búsqueda como de lo poquito que juego de ganar. Es mejorar lo que pueda tomando algunos datos para mis estudiantes y eso es todo. Entonces tú que estás inmerso en toda esta cultura, piénsalo. Videos, portadas, scrolling, mala comida, mal desempeño, estrés y venir a estresarte a League of Legends porque no tienes las herramientas, ni los sistemas, ni los procesos que mis estudiantes sí tienen, hace todo más difícil, simplemente por no querer aprender o por entender que lo sabes todo. Un ejemplo de lo sabes todo es gracias por comentarme algunas cosas que ya tenía noción, pero estoy en bronce. Pero gracias, ¿eh? No tienes noción, no tienes idea, no has avanzado, no has conseguido nada. Ese es el pensamiento que tienes que tener y alguien te lo tiene que decir. Y si es que tú constantemente te alejas de eso, y reitero, el tema del contenido es tan fuerte porque hay gente que ve contenido. Yo conozco personas muy exitosas y no pasan horas viendo contenido, no ven contenido. ¿Cuál es el patrón común? Leen, se informan, sí, accionan. Y siempre tienen un potencial de apalancamiento que es un mentor. Entonces, es como, ¿alguna vez te diste, bueno, es la historia muy típica, ¿no? Del héroe. La historia del héroe donde su mentor le pasa los conocimientos y él los pasa a la otra generación y así. Considero que es una forma bonita de verlo, donde tienes un mentor que es una persona que te acompaña en el viaje y tú te conviertes como en alguien grande. Es lo único que hago por mis estudiantes. Yo no estoy brillando, no me interesa tener visitas, no me interesa tener likes. Me interesa que tú brilles. Me interesa que tú lo consigas, que tú lo logres. Yo soy la persona que está detrás de escena armando procesos y sistemas para que la gente sea grande. A mí me interesa ser cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque la forma en la que eres pequeño te engrandeces. De hecho, hay una frase en inglés que escuchaba el otro día y que es muy recurrentemente utilizada, que es algo como mantente pequeño todo el tiempo posible para que después puedas mantenerte grande el máximo tiempo posible. Porque si aprendes a vivir en little, en poco, con, por ejemplo, tu café, tu dieta a lo mejor carnívora, tu carne, tu huevo, un ayuno de vez en cuando, pero con entrenamiento duro es fantástico. Sabes que cada día yo me levanto amando mi vida. Todos los días me levanto, y no siempre, ¿no? No todos los días hay una ducha de agua fría, pero mi rutina, tienes un entrenamiento por acá en el canal, si quieres búscalo, es agua fría, ayuno, entrenar, tomar sol, correr con mi perro, ¿cierto? Aslan, am, entrenar a mis estudiantes, entrenar yo muy fuertemente, bañarme con agua fría de nuevo, pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con los niños, em, compartir cosas positivas y ya, y con eso vivo feliz. Con eso literalmente vivo feliz, me siento lleno, me siento pleno. Claramente que avanzando en cosas internas, pero es la única forma de vivir. Por mucho tiempo, y es algo que me suele pasar a veces, no estoy acostumbrado a tener tiempo libre.
No sé descansar. Cuando estoy con mi familia lo hago y ahí no estoy pensando recurrentemente en nada. Pero cuando estoy haciendo algo que sé que no es productivo, mi ser no me deja. No es un pensamiento intrusivo, es tu esencia. Y si adoptas ese mindset de tener que ejecutar, no como vicio, sino que como tu esencia, ganas. Ganas. ¿Por qué estás jugando League of Legends si en tu pantalla tienes el streaming de alguien? Aprende a estar solo. Hazte fuerte. ¿Por qué constantemente vas buscando validación de las personas? No lo hagas. Y no es que esté enojado, que algunos de ustedes recurrentemente me dicen, oye coach, eres así. Soy serio. Estoy tratando de decirte las cosas que a mí me hubiesen gustado que me dijesen cuando yo estaba en tu lugar. Yo siempre trato de ser lo más empático, lo más simpático posible también, pero cuando hablo de estas cosas desde el fondo de mi persona, trato de decírtelas lo más honesto posible para que te lleguen. No necesito, de verdad, validación de nadie y muy bueno todo, y si quieres dejar el comentario adelante, pero no voy a desarrollar esa gratificación. Es lo peor que puedes hacer porque también te vuelves débil. Y desde niño te acostumbraste y te condicionaste a que, mamá, mira, mira el dibujo que hice, papá, mira el dibujo que hice. Y si faltó uno, doloroso, ¿no? Heridas hasta el día de hoy que tienes que sanar. Bien. Entonces, lamentablemente, tienes que agradecer todo lo malo. Yo agradezco todo lo malo que me pasa. Todo lo malo. Claro, hay algunas cosas que son muy difíciles y escapan de mi control. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando tú empiezas a pensar que esto sí escapa de tu control, cuando en el fondo no escapa y cuando no te permites tener una visual de otra persona, pierdes. Y pierdes muy fuerte. Ah, no, sí, esto escapa de mi control. Lamentablemente en el estoicismo moderno está esa corriente. No, es que esto escapa de mi control. Perfecto. No todo escapa de tu control. No todo escapa. Y la opinión que tú te formes de lo que está escapando va a depender mucho de la formación y la educación que tengas. Por eso es tan importante invertir en educación, invertir en ti mismo, desarrollarte como individuo, desarrollarte como persona. Por eso es tan relevante dejar de mirar estupideces y alejarte de todo eso negativo. Todo eso que tú percibes como positivo, la build más rota, el objeto más genial, este nuevo videojuego, el nuevo modelo de negocios que salió el 2020, todo eso es poison, es veneno. Y en América Latina es muy fuerte eso. Yo tengo algunos estudiantes muy adultos, les ha ido muy bien en su vida y en paralelo en League of Legends no les iba tan bien, consiguieron subir de liga de Chile, de México. Pero ¿sabes por qué la mayoría de mis estudiantes son de España y de Norteamérica, pero sobre todo de España? Porque ellos resuenan con mi mensaje. Piensa cómo viven en España. A pesar de toda la cantidad de impuestos que les ponen, tienen una calidad de vida monumentalmente positiva comparada con América Latina. Por eso ese pensamiento europeo me gusta muchísimo y rodearte de estudiantes así te aporta, ¿bien? Te aporta porque aprendes en parte de ellos. Si esto no es una situación en la que tú eres el mentor y eres un todo, tú eres el mentor, enseñas, eres el coach, pero en la medida que enseñas, aprendes. Cada hombre que conozco en su medida es superior a mí, Ralph Waldo Emerson. Cada persona, cada hombre es sobre... De todos puedes aprender algo. Pasa que da mucho miedo decir, eres muy bueno en esto porque nadie quiere ponerse por debajo, pero no estás por debajo. ¿Sabes cuándo sí estás por debajo? Cuando no preguntas, cuando te quedas con la duda, cuando tienes miedo, cuando no accionas. Oh, esa persona va a pensar que yo soy menos, porque toda mi vida me he sentido menos, pero puedes ser más que tú mismo, no que esa persona, más que tú mismo cuando le preguntas, oye, ¿y cómo se juega hacia el ajedrez? Oye, y tú que trabajaste tanto tiempo en el área corporativa, ¿cómo manejaría esta situación que ocurrió con Riot, cierto? Ah, mira, sí la manejo. Y aprendes y te vuelves más grande porque puedes trasladar después ese conocimiento a tu vida. La vida es muy corta. La vida es muy corta y yo estuve tan enfermo en un punto y todavía tengo las secuelas de ello y lesiones y cosas porque la vivía muy intensamente en entrenamiento y qué sé yo, y porque cuando niño fui muy débil, que no puedo pasar un día sin sentirme que estoy haciendo algo positivo por alguien o que
no estoy genuinamente impactando en mí mismo positivamente. Entonces, eso da respuesta a por qué elegí League of Legends. Porque cuando no había salida en muchos apartados del ciclo vital, escogí esto. Y genuinamente yo creo que tuve suerte, se me dio bien entrenar y seguí avanzando. Y por eso digo que tuve suerte de desarrollar esta especie de esencia de nunca desarrollar validación. Muchas personas odian a sus padres porque los hicieron hacer cosas difíciles. Yo siempre al mío lo llamo y le digo que lo quiero. ¿Sabes por qué? Porque recuerdo que literalmente, si yo no comía toda la comida, te obligaban a quedarte hasta tarde y te la comías toda. Porque tu padre, tu madre se preocupaba de que estuvieses con buena nutrición. Pero tú te quejabas, ¿no? Mi padre en un cuaderno de religión, porque es típico que acá religión quizás no prestabas mucha atención, aunque soy una persona muy creyente, me hacía hacer, recuerdo todavía, tenía un forro celeste, que era el forro que le ponías a los cuadernos de religión. Me hacía hacer ejercicios de matemáticas, de ecuaciones, 500 ejercicios, 300 ejercicios en una tarde. Nunca se recompensó nada. Para acá están, bien. Y así es como mi padre logró ser un profesional destacado en lo que él estudió. Nunca desarrolló gratificación. Yo tampoco. Jamás. Y agradezco tanto eso. Agradezco cada dificultad, cada vez que te tropezaste porque te forma, porque es un fallo. Pero ¿cuántos fallos necesitas para estar cerca de tu acierto? ¿Sabes cuántos negocios falla la gente antes de tener un emprendimiento exitoso? ¿Sabes cuántos trabajos, cuántas carreras? Decenas. Y cuando ves la luz, aquí este es, di en el clavo, fallas. Te vas a levantar con energía, te resfrías. Quieres salir a correr, está lloviendo. Quieres salir con tu novia, con tu esposa, y estás en distancia y no la puedes ver. Las dificultades que tú abrazas en tu medida son los conocimientos que vas a obtener para resolver esos problemas complejos en tu vida diaria. Y si tienes hijos, ¿cierto? ¿Cómo les pasas ese conocimiento a tus hijos? O quiero que hagas el framing de esta manera, lo dice Chris Wilkes. Deberías ser la persona que tu madre cree que eres. Pero no vas a hacer nada de esto porque no tienes la suficiente presión. Y si no tienes presión, pierdes, necesitas presión. Por eso yo vivo en poco, a pesar de que me va muy bien. Por eso vivo en poco, siempre, para desarrollar presión. Y por eso es que retrasar la gratificación te hace más inteligente. Porque ahora con la cultura de la inmediatez y de los relojes ridículos y de los autos arrendados ridículos y de todos estos gurúes que tú ves que hacen e-commerce y sacan clips de TikTok y te los suben y le bajan como el gradiente de color para que se vea en black, es una ridiculez y una falsedad tamaña. Abraza los valores que tienes, si no te los creas, los repites y los trasladas a tu entorno. Abraza la disciplina, abraza el ejercicio, abraza la, el positivismo diario, abraza el sentirte débil, pensar positivo, pensar fuerte. Deja de lado la forma, enfócate en ser positivo, en realmente ser estoico. Y te va a tomar tiempo, no es inmediato. Y yo también tengo caídas, tú también las vas a tener. A lo mejor yo sé cómo pararme de muchas. ¿Por qué? Porque hay propósito, proveer educación de calidad genuina para personas que quieran mejorar el League of Legends y tengan poco tiempo por su trabajo y quieran dedicarle más tiempo a su familia y quieran subir sin estrés. Y sí, construimos algo gigante en este eSport, pero porque justamente quiero construirle una salida a esas personas que quieren llegar a un equipo, crearse un equipo después de haber subido a lo alto, pasarse los niveles, bien, con alguien que ya lo hizo con miles de personas. Por eso lo hago. Entonces, cuando ese propósito es tan fuerte, nada te detiene. Y cuando ese propósito está atado a personas que dependen de ti, cuando ese propósito está atado a tu esencia, nada te va a detener. Haz fuerte tu propósito, constrúyete a ti mismo.
como individuo, como persona, como hombre, como ser humano. Sé una persona inteligente, sé una persona diligente en tu actuar. Mantenerte recto y no enderezado también te lleva por el camino, valga la redundancia, de la rectitud. Y ¿sabes qué es lo bueno de tu inteligencia? Que si te mantuviste mucho tiempo alejado de ella, lo bueno es que la naturaleza te permite volver a pertenecer. Meditaciones, Marco Aurelio. La inteligencia piensa que es como los rayos del sol. ¿Alguna vez viste cómo entraban los rayos del sol por algún pequeño agujero que había por alguna cortina o alguna ventana y entraban y se ve tan puro e impactan recto y veías las partículas de polvo? Así mismo es la inteligencia. Tienes que mantenerla limpia. Cuando la mantienes limpia y lees, entrenas y abrazas la dificultad, te vuelves más inteligente. Si te vuelves más inteligente, terminas tu camino en League of Legends en un elo alto, con tu campeón favorito en tu carril, te puedes desempeñar mejor. Aprendes ya las dificultades, aprendes cómo sopesarlas. Y si es que consigues eso, después trasladarlo a otros apartados de tu vida profesional o simplemente te sientes realizado, lo consigues. Espero que este entrenamiento mental te haya servido. Espero que realmente logres alejar a ese parásito de la gratificación y genuinamente espero que consigas todas tus metas. Nos vemos en la próxima.